Universidad Intercultural. ¿Dónde trabajamos nosotros con mayor énfasis? En las escuelas campesinas de agroecología, en los centros de fortalecimiento campesino, en espacios donde empezamos a construir una propuesta que la llamamos territorio escuela, en el sentido de que las comunidades vuelvan a recoger su territorio, porque lo que nosotros hemos vivido hasta ahora es cómo a las comunidades se les quitó el territorio, y las entidades del Estado y las entidades de la élite capitalista fueron los que empezaron a ordenar el territorio de la gente, ¿no? Y entonces son las corporaciones, los ministerios, las oficinas de planeación, todas esas estructuras son las que organizan el territorio, ¿no? Y el pueblo pues ni siquiera tiene derecho a tener su historia, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es central ese ejercicio. ¿Cuánto hace que lo empezamos a hacer? Hace 30 años, con los primeros ecotalleres que tenían un carácter más urbano que rural. Después, en la lucha por la defensa del Parque Nacional Natural de los Nevados, que ellos decían que estaban defendiendo la élite, nosotros nos dimos cuenta que era la expulsión de los campesinos, de 120 familias que había en el Parque Nacional Natural de los Nevados. Y hoy quedan 12 familias quedan en la zona que corresponde a Risaralda, ¿no? Algún día ustedes van a ver el último ejercicio de despojo que se hizo en una vereda cerquita del Cedral, a 1 hora de camino del Cedral, que se llama Mesones. Y ustedes van a ver entonces ahí cómo el Estado les quemó las casitas a los campesinos caleños. Caleños no alias Cadeños, sino de apellido Caleño, uno de los cuales tuvo que ver con la fundación de Pereira. Y hay un texto donde se registra la presencia de ese Caleño como parte del ejercicio de la fundación de Pereira. Entonces, ¿qué reivindicamos dentro de esa época? Reivindicábamos que el ambientalismo tenía que romper con la estructura de las élites. Decíamos en esa época de que era un modelo económico el que generaba la contradicción entre la sociedad y la naturaleza. Un modelo económico que veía en la naturaleza las mercancías, ¿no? Veía en el agua una mercancía, y en esa época nosotros en sitios similares a estos decíamos, si llegará el día, ahí está, ay, qué tristeza, ¿no es cierto? Llegará el día en que el agua la vendan en botellas. Hace 35 años. Llegará el día en que usted en Tokio o de pronto en México, acá está la compañerita de que nos cerquita de nosotros, se tiraban por un monederito para que baje una mascarilla para darnos aire, ¿no? La vida como mercancía, ¿no? La naturaleza como mercancía, eso fue. Ahora, y no sé por qué estará pasando, me pregunto yo también qué está pasando, porque estamos a 50 años de Estocolmo, 50 años de que la humanidad planteara en discusión que había un sector que consideraba la defensa de la flora, de la fauna, de los ecosistemas como lo central. Pero había otro sector donde estaba Althusser, Marcuse, Gors, Hans Magnus Hesselberger, que planteaba que es el modelo capitalista el responsable de lo que le puede pasar a la Tierra. Esa fue la discusión de Estocolmo. Esa fue la discusión de Estocolmo. Y nosotros éramos
unos compañeritos vistos medio insurgentes, medio hippies, rarísimos éramos nosotros, que estábamos planteando el estar bien con la naturaleza. Y bueno, pero eso no se conforman, que si estar bien con la naturaleza es que se chupen la marihuanita, que se la chupen, pero que no más, nos decía, ya no más. Ustedes ya están adquiriendo la condición de insurgentes, ya nos salvamos porque Hernando Patiño, en la Universidad Nacional en Palmira, entró a discutir el impacto de lo que estábamos hablando ahorita en este momento, de los venenos en la vida cotidiana de nosotros. Y decía Hernando Patiño, profesor de la Universidad Nacional en Palmira, nos decía que todo lo que ustedes quieran luchar, lo que sea, pero por favor, luchen por los alimentos limpios, siquiera porque si usted quiere envenenarse, coma alimentos envenenados. Pero el niño que está consumiendo lo que le da la madre, el padre, ese niño, ¿cómo lo ponen ustedes a comer venenos? Pues, ese es Hernando Patiño, pariente de Aníbal Patiño, que después va a ser una de las personas que más va a tener que ver con el movimiento ambiental nacional, ¿no? Bueno, con Mario Mejía Gutiérrez, nosotros somos como de parte de esa cochada. Pero bueno, entonces, para nosotros fue muy importante Estocolmo, porque en Estocolmo nos dimos cuenta que una parte de la humanidad estaba de acuerdo de que era el modelo económico el que estaba generando esa contracción. Hoy en día, el extractivismo, el modelo neoliberal, todas estas otras cosas tienen sus raíces ancladas en esa discusión. Nosotros entonces, para esa época, empezamos a juntar sociedades que tenían que ver fundamentalmente con espacios que estaban en conflicto. Y entonces areneros, balasteros, pescadores, algunos pequeños madereros, algunos mineros y fundamentalmente los compañeros NASA. Los NASA estaban entre Malbazá e Izá, en el Cauca, años 67 más o menos. Y estaban entonces en medio del conflicto porque había llegado una empresa a borrar eso. Esa empresa todavía existe y está borrando eso. Se llama Cartón de Colombia. Y aquí ya está a punto, ya Salento, si alguien quiere ver la crónica del asesinato de un pueblo, no es sino que vayan a Salento ahora, en estos días de descanso que se avecinan, para darse cuenta uno cómo ni siquiera puede llegar a Salento porque los vehículos, los carros, ya ni siquiera tienen espacio para entrar a Salento. Y eso mismo están haciendo con Finlandia, y eso mismo van a hacer con Santa Rosa, y eso mismo están haciendo donde exista la posibilidad de que una multinacional papelera llamada Capa Murcia y Cartón Colombia esté aquí. Entonces, en aras de esa lucha que era la lucha de defensa de los campesinos del páramo, de los campesinos que estaban en zonas periféricas al páramo, surgieron lo que para nosotros fueron los ecotalleres, así los quisimos llamar, ecotalleres, porque no había un trabajo en el sentido ya elaborado de lo ambiental y de lo ecológico, sino que empezábamos a construirlo con los sectores populares. Aquí, por ejemplo, en Pereira, el primer ecotaller, todavía vive el hijo de uno de los primeros ecotalleres, se llama Jorge Aristizábal, es un arquitecto, ya se jubiló en el centro, pero los maestros constructores conformaron el primer ecotaller ambiental de Risaralda. Se llamó Sociedad Naturaleza, así se llamaba, Sociedad Naturaleza de Risaralda, y empezamos, después siguieron los zapateros, preocupados por el medio ambiente.
y se llamó Coarcur, Cooperativa Artesanal del Cuero de Risaralda, y tenían entonces un proyecto hermoso, hermoso, en las orillas casi del Otún, un poquito más para acá, como en la tercera, de una ciudadela artesanal ecológica, los zapateros. ¿En qué año? Manuel Ayala, el presidente de ellos, que todavía vive, merecería un reconocimiento de las élites que siguen hablando de lo ambiental, pero que no se cumplen, ¿no? Entonces esos ecotalleres después crecieron en casi todos los sindicatos, fueron apareciendo ecotalleres, y fue generándose ese mundo de lucha por la vida, y consignas tan hermosas como por la vida hasta la vida misma, nos llevaron a que creáramos en el primer momento, yo me atrevo a decir que el primer comité de derechos humanos que funcionó, porque también nos parecía paradójico que estuviéramos defendiendo los animalitos, las maticas y todo, pero que vivíamos en una sociedad años 70, tránsito de los 80, donde se estaba instalando el negocio del cambio del contrabando de café, que permitió tener de un solo departamento, tener 3 departamentos, con todo lo que eso implicaba económica y políticamente, ¿no es cierto? Eso fue posible por ese acumulado que había ahí. Y esa élite contrabandista de café fue la que manejó la vida política de los 3 departamentos, de Caldas, Quindío y Risaralda. Y desde los directorios la economía de la región. Esa es una parte que de pronto se nos olvida, pero después vino un poco la élite ya con esos recursos, se cambió totalmente lo que para Pereira era floreciente. En Pereira había aparecido un proceso manufacturero valiosísimo. Se hacían camisas, se hacían pantalones, se hacían vestidos completos, ¿vale? La industria de la confección era lo más grande que había, y había surgido pues las obreras de la confección, y era un mundo que se estaba construyendo, ¿no es cierto? Eso se acabó con el contrabando. El contrabando, ¿para qué vamos a hacer pues manufacturas si podemos comprarlo de afuera y traerlo de contrabando? Y se acabó el proceso manufacturero de Pereira. Y entonces las obreras, por ejemplo, de Valer, les tocó que tomarse la fábrica para que les pagaran las prestaciones sociales, porque se las iban a esquilmar. Conadis, Camelia, cantidad de procesos de producción de confecciones desaparecieron en esos años. Una cosa que nos puede pues llamar, convocar a los que tuvimos que ver con este proceso, es cómo vimos que esa misma élite de contrabandistas ya no solo era que sacaban el contrabando del café, sino que traían contrabando de todo. Primero de cigarrillos, de whisky, de licores, y después de electrodomésticos y de todo lo demás. Y después hasta el mismo establecimiento les construyó los espacios para que vendieran los productos. Se llamaron San Andercitos. Pues para que no nos digamos mentiras entre nosotros, porque si no, entonces nos vamos a acostumbrar a que nos metamos mentiras entre nosotros. Y esa élite que manejaba el contrabando de las mercancías, el contrabando del café, una parte de la élite utilizaba el San Juan para sacar el café para los países del Pacífico. Y la otra parte sacaban el café por el Atrato para los países del Atlántico. Esa es la historia nuestra. Esa es la historia nuestra. De eso, del contrabando de café, pasamos a la marihuanita.
y de la marihuanita pasamos A la coquita. a la coquita. Pero esa élite es la élite comercial agroexportadora. No nos pongamos a decirnos mentiras aquí. Esa es la misma élite que utilizó, claro, jueces, funcionarios, policía, ejército, todo lo que había en torno para hacer el control del Estado. Y surgió algo que para nosotros es claro, un paraestado. Un paraestado con paramilitares, pero es un paraestado. Es un paraestado. Esa es la realidad. Bueno, pero entonces frente a eso, un pueblo que lucha, un pueblo campesino que sigue resistiendo, que sigue luchando. En ese momento histórico también nosotros vimos la alternativa de la agroecología como una de las posibles salidas, como lo estábamos señalando ahora. Como el campesino estaba siendo convertido de ser un campesino productor que tenía resuelto el problema de la soberanía alimentaria. No había problemas de escasez en el campo. La finca cafetera tradicional de nosotros, la finca cafetera tradicional, era inmensamente diversa en fruta, diversa, tenía plátano, tenía yuca, tenía lo que quisieran. Tenían también un potrero y en el potrero tenían vacas y teníamos leche. Y también se sembraba en la rosa se sembraba maíz 2 veces, 2 cosechas al año. Y se sacaba maíz suficiente para tener guardado maíz para el tiempo, pero también para el gallinero. Y las gallinas colgaban como las guamas y como las guayabas, cuando en el guayabo se subían a las 6 de la tarde las gallinas a protegerse de las chuchas, ¿no es cierto? Esa era la imagen. Y había huevos de sobra. Y cada determinado periodo teníamos la posibilidad de comer pollitos, de comer gallinas, entre otras cosas la verdadera gallina pues era sazonada. Eso hacía que nuestros campesinos tuvieran entonces una calidad de vida muy distinta a la que vino después. ¿Cuál fue el ejercicio? De volver esos campesinos productores, convertirlos en campesinos consumidores. ¿De qué? De los agroproductos de las multinacionales. Y hace 2 años, en un trabajo que hicimos con Conciencias y con la universidad, hace 2 años encontramos cómo en Apía, los campesinos de Apía, los costos de producción de una arroba de café en Apía eran de 75.000 pesos la arroba de café. Y el del depósito, o también el de la cooperativa, le estaban pagando 65.000 pesos. Es decir, estaba perdiendo 10.000 pesos de los costos de producción. ¿Quiénes se enriquecían? Los de los fertilizantes, los de los fungicidas, los de los pesticidas, las multinacionales. ¿Quiénes se empobrecían? Los campesinos. Los campesinos. Y vimos, los que somos de por aquí, vimos entonces cómo una de las flotas más importantes del mundo, que se llamaba la flota mercante gran colombiana, se acabó. Como una empresa de aviación que nos parecía que era un mito, se llamaba ACES y la sede era Manizales, se acabó. Como los recursos que se tenían económicos del fondo, el fondo que se manejaba después del excedente de los procesos de comercialización, ese fondo llegaba en un momento determinado a ser tan importante que tenía mucho más peso que los recursos del municipio. Y entonces se construían escuelas, puestos de salud, carreteras, electrificación y acueductos.
Todo se hacía con ese fondo. Se acabó. Todo eso se acabó con la conversión de los campesinos productores en campesinos consumidores. Esa es una parte de la historia que tal vez no la han contado. Yo la viví, esa se la estoy contando porque esa la viví yo. Entonces nos quedaba los relictos de áreas campesinas y empezamos a trabajar con ellos. Y por lo menos para recuperar el territorio, recuperar la historia, ¿no? A nosotros nos dieron un ejemplo hermoso, y lo voy a decir en dónde, en Calarcá, la vereda Travesía. Los campesinos de la vereda Travesía nos dijeron, cuando íbamos a enseñarles un poquito los elementos de agroecología, de cómo producir fertilizantes, cómo fumigar con repelentes. Entonces, un campesino, Gabriel Morales, se paró y dijo, vea, de todo lo que hemos hablado, por lo menos permítanos a nosotros saber qué somos, para saber qué fuimos, para saber qué somos, porque no sabemos quiénes somos. Entonces, el día que ustedes nos enseñen quiénes somos, porque a ustedes les va a tocar enseñarnos a nosotros quiénes somos, ese día podemos ser. Eso fue hermoso para nosotros. Y ahí se organizaron las primeras escuelas campesinas de agroecología del Quindío, porque ya estaban organizadas las del Valle. Pioneros, los campesinos de Alaska, fueron pioneros de ese proceso. Entonces empezamos a encontrarnos con que el territorio no es la geografía. Y el valor de saber quién es uno antes de saber otras cosas. Y fue el ejercicio que a partir de ahí estamos haciendo, fortaleciendo las escuelas campesinas de agroecología. La Universidad Intercultural nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. Hemos estado pues, de la manito con ellos y nos han permitido pues, incidir y hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer. Después, los centros de fortalecimiento campesino, donde también empezamos a entender el papel del campesinado y discutir cosas tan simples como esta. Es que no quieren tener campesinos, quieren tener empresarios del campo, que es la propuesta del Estado consumista y extractivista. Dice, no, es que el campo tiene que volverse una empresa. Entonces hay que acabar con esos campesinos. No fueron capaces de sobrevivir al modelo económico, entonces ya se deben acabar, ¿no es cierto? En la veredita donde yo vivo, ahora Pachacué, antes se llamaba Corozal Las Delicias, el año entrante no vamos a tener escuela. ¿Por qué no vamos a tener escuela en la veredita? Porque se acabaron los niños campesinos. No se acabaron los pajaritos. Los pajaritos ustedes pueden observarlos, venden binóculos para ver los pajaritos andando en los alrededores de la vereda. Y no hemos encontrado el primer observador de niños campesinos. Los niños campesinos se están acabando. La risa del niño campesino, el niño campesino jugando en el camino. Ustedes se han imaginado ese momento, el momento en que no tengamos la presencia de los niños campesinos. Puede que para muchos puede decir que no importa. Para nosotros es la esencia hoy en día de la lucha de las escuelas campesinas de agroecología. Invité a una escuela que se llama Yanuá, es una escuela que se formó con la Universidad Intercultural. Tal vez no
comprendieron mucho el significado de lo que íbamos a hacer. Porque soy Cipro. ¿Ah? Soy María, la profe de la... Ah, bueno, démosle un aplauso a María, la profe de Eso. Ellos están construyendo su escuela, con su pensamiento. Freire está al lado de ella, Giovanni Rich, Valentina Bornemann, y los niños de allá los oímos reír, de una escuela campesina de agroecología. En la vereda La Leona, del municipio de Santa Rosa, que es como el cuarto municipio llamado a desaparecer por el turismo extractivista. Oigamos eso, que no se nos olvide. Hay un turismo extractivista, igual de dañino, o no igual, porque yo conocía Salento, cuando Salento era una belleza. Yo me acuerdo, nosotros conocimos a Salento, hoy en día ni la papa salentuna, ni el queso de Salento, nada. Ni los campesinos de Salento, ni las campesinas coloraditas de Salento. Nada. Es nuestra realidad. Es la conversión de una sociedad que era una sociedad de campesinos productores, cultos, sabios, como dice la compañera Berenice, sabios, que nos enseñaban. La primera escuela campesina de agroecología fue de Messier Valencia, un viejo campesino que era cazador, y cuando asumió la posición de defender la naturaleza, se dio cuenta de cuál era la dimensión real de la guagua, del guatín, del cusumbo, y empezó a enseñarnos a todos los de esa región, empezó a enseñarnos que eran eso de los animales del monte. Él, un campesino. Bueno, entonces, vamos a simplificar un poquito el ejercicio de las escuelas campesinas de agroecología. Es recuperar, con el apoyo de la universidad que nos ha apoyado en buena parte de los diplomados que hemos tenido, es recuperar a través de fichas revalorizadoras muy sencillas, como doblar una hoja de papel de oficio en 4 partes, y como decirle a doña Anita Echeverry, o a don Gerardo Tobón, o a cualquiera de ellos, escriba lo que sabe sobre la plantica para comer, sobre la plantica para sanar, sobre la plantica para encontrarnos, sobre la plantica para defendernos. Escríbanlo. Y a partir de ahí vamos construyendo entonces ese espacio que la escuela convencional no lo ha hecho. Unas escuelas, dejo claridad, por ejemplo, maravilloso el Colegio de la Bella. Vale la pena que ustedes alguna vez vayan al colegio. Hace 5 años ellos empezaron a hacer el proceso desde el punto de vista de las escuelas campesinas. Y hace 2 años hicimos un evento, el más sencillo del mundo. Queríamos saber qué pensaban los niños que van al colegio de sus padres y las madres, y cómo se sentían en el colegio. Y les cuento que lloré oyendo las cartas que estaban leyendo los niños, orgullosos de ser campesinos, expresando cómo ellos habían estado durante un tiempo largo al margen de la realidad, y en esos términos los dicen, la realidad más hermosa, que es la realidad de un campesino consciente de ser campesino. Pensemos en una sociedad como la nuestra. Pensemos simplemente así de sencillo. Somos 1.200 municipios en Colombia. Son 1.200. En el mejor de los casos, dejémosle 100 o 200 pues al modelo nuestro, que no es urbano industrial, porque urbano industrial no. Poniéndole muchos 100 urbanos industriales, pero ¿qué son estos modelos? Urbanos comerciales. Son espacios para la comercialización, estos.
modernos. Pereira, Armenia, Manizales, todos son espacios para eso. Y los otros 1000 municipios, ¿qué vamos a hacer con ellos? Hemos pensado nosotros, el día que acaben con los campesinos, porque son las multinacionales a las que se les va a entregar la Orinoquía, porque ya están pensando en entregar la Orinoquía, o las empresas de ellos. Aquí en el eje cafetero, en lo que llaman eje cafetero, en el eje cafetero, ustedes no se imaginan la cantidad de tierras que han comprado supuestos mexicanos, supuestos irlandeses, ¿no? Comprando las tierras. La Florida, un sitio donde nació el ambientalismo popular para nosotros. Una finquita que valía 20 millones, hoy en día vale 200 millones. En la Florida aquí hay compañeros que nos podrían contar esta historia para que nos digan qué es lo que realmente está pasando en la Florida. La Florida está a punto de salentizarse. Y el día que se salentice la Florida, ¿qué vamos a hacer con Pereira? Porque de ahí proviene el agua de Pereira. ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde vamos a trastear a Pereira? Porque no hay otra parte para hacer ese oficio. Y eso es. Es decir, es el proceso, el modelo económico que tenemos nos está llevando a vivir esta parte. Yo les diría que esa es un poco como la experiencia que tenemos. No hemos pensado un solo minuto en dejar de construir con ellos su propuesta educativa. Allá está el compañero con el gorrito de la Universidad Sin Fronteras, que nos ha estado acompañando también todo el tiempo. Enseguida está la compañera Candelaria, que ha auspiciado también buena parte de las reflexiones de nosotros desde México, porque ella nos matemáticas, tiene un doctorado en matemáticas que nos ha llenado de satisfacción, porque nos ha mostrado cómo los mayas y los quimayas tenían los mismos numeritos, mayas y quimayas tenían los mismos, esto es como para que lo aprendamos. Y muchas escuelas campesinas están hoy en día en el ámbito de recuperar el que fuimos, para saber qué somos y poder saber qué podemos hacer o qué podemos ser.